medidas que necesitaremos serán las siguientes. Vamos a necesitar la medida de talle delantero, talle posterior. Vamos a necesitar la medida de contorno de cuello, contorno de cintura, contorno de busto, contorno de cadera. Necesitaremos medida de sisa, espalda, que es medio ancho de espalda. También vamos a necesitar el alto de busto y la distancia de busto. Cuando nosotros tomamos medidas, ya se les enseñó en la clase anterior que la tomamos completa y a cada una de las medidas nosotros le vamos a sacar una fórmula. Esta fórmula que vamos a sacar es distinta para cada una de ellas. Las medidas que son de contorno se les saca la cuarta medida y a la medida que es de contorno de cuello se les saca la sexta medida. Estas son las medidas que voy a utilizar. Son 2, 4, 6, 8, 10 medidas en total para realizar el corpiño. Les voy a dejar una imagen de cómo se ve el corpiño. El corpiño es el trazo de la blusa que es tipo top. El corpiño básico, es cortito, es justamente hasta la medida de la cintura. Empecemos a patronar. Para que se pueda ver en el video, yo voy a utilizar un marcador grueso, varios colores para que no nos perdamos. El primer paso es trazar una línea vertical y una línea horizontal escuadradas en nuestro papel. Esta línea no tiene una medida en específico, simplemente esto se trata de marcar una intersección, que sean líneas escuadradas y rectas. Ok, estoy moviendo un poquito el micrófono porque quiero que se me escuche lo que digo. Teniendo esta intersección ya lista, lo que yo voy a realizar ahora es empezar a marcar mis medidas. Estoy haciendo ahora el talle delantero. ¿Cuál es la primera medida que vamos a marcar? La medida de talle delantero. Talle delantero tengo 43 centímetros. Yo desde este punto base hacia abajo voy a marcar 43 centímetros. Me da justamente aquí, hago una marquita, un puntito. Y le voy a poner aquí talle delantero 43. De aquí hacia acá, en esta línea, voy a marcar la mitad de espalda, medio ancho de espalda, que en mi caso me da 17 centímetros. De aquí hacia acá. Ahí tengo 17 centímetros, que sería la medida de mi espalda. De aquí hacia acá, otra vez, en esta misma línea donde tengo marcado el talle, voy a marcar la medida de sisa. Mi sisa es de 21 centímetros. Es la medida que voy a marcar de este punto a este punto. 21 centímetros de sisa. Teniendo estos puntos, yo voy a empezar a marcar las líneas en horizontal. Entonces, ¿cuál es la primera línea en horizontal que voy a marcar? La línea de busto. La línea de busto la marcamos a la altura de la sisa. Yo aquí marqué la sisa, de aquí hacia acá marco el contorno de busto. En mi caso es 22,5. Marco 22,5 centímetros y realizo una línea. Esta medida es la medida de busto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la otra medida que continúa? La medida de cintura, que la voy a marcar en la medida de altura donde está el talle. Recuerden que fue la primera medida. Talle delantero. Aquí, de aquí hacia acá, marco la medida de cintura. En mi caso, 17 centímetros. A esta medida de 17 centímetros yo le voy a añadir 3 centímetros que son para la pinza de entalle. Serían 17 más 3, 21. 20, perdón. 20 centímetros. Sería cintura más 3 de pinza, 20 centímetros. Ahora, me vuelvo acá arriba. De este punto hacia adentro voy a marcar la medida de sexta de cuello. Mi medida de cuello, que en mi caso me da 6,5, 6,5. ¿Ya? Tenemos las medidas algo así. Ahora, ¿cuáles son las medidas con las que voy a continuar? Voy a tomar mi escuadra y voy a marcar una línea desde el punto de espalda, recuerden la medida de ancho de espalda, hacia abajo, justo hacia la línea de busto. Recto, escuadro. Ok. Teniendo esta línea escuadrada, voy a bajar desde aquí hacia abajo 3 centímetros. Y voy a unir este punto con este punto. ¿Se entiende? Aquí bajé 3 y uno este punto con este punto.
En la parte de aquí voy a dar la medida de escote, que por lo general un escote básico es la medida del cuello, que me da 6,5 más 2 centímetros. En mi caso sería 8,5. Ahí tengo 8,5 para el escote. Y con una curva podemos ayudarnos con una regla o simplemente a pulso. Vamos a marcar nuestra línea. Ahí está nuestra línea de escote de cuello delantero. Vamos a irnos a la sisa. Desde los 3 que bajé hacia la línea de busto de este punto a este punto, yo voy a marcar la mitad. En mi caso, 9. Aquí en esta mitad, yo voy a entrar 1,5 centímetros. ¿Okay? Ahora, de este punto a este de acá abajo, con otro color voy a hacer, vamos a marcar también la mitad. Ahí. Y ahora yo voy a unir los siguientes puntos. Voy a unir este y este, de la siguiente manera. Podemos ayudarnos con recta de aquí hacia acá. Y aquí lo podemos hacer ya sea con una sisa o a pulso. Lo importante aquí es que podamos unir 1, 2 y 3 puntos. Eso es lo importante. Entonces, yo como mi sisa creo que no me va a dar, la regla no me da. Ah, no, sí me da. Acomodándola. Ahí. Ya. Nosotros tenemos que ver un detalle. A mí aquí me queda un pico. Ese pico yo lo tengo que suavizar. ¿Cómo voy a suavizar ese pico? Voy a hacer con otro color. Y yo aquí, apenita, como que desde acá entro y aquí pierdo en la misma curva. Ahí yo estoy suavizando ese pico cuando se me genere. De lo contrario, si no quiero que se me genere, simplemente uso la regla adecuada o no utilizo regla y lo hago a pulso. ¿Okay? Teniendo aquí ya esta parte de nuestra sisa, vamos a continuar uniendo la parte de la cintura. En mi caso, el contorno de cintura más mi espalda me dan 20 centímetros, que me corresponde aquí, justo donde está el punto. Tengo los 20 centímetros. Yo voy a unir los 20 centímetros con los 22,5 centímetros de mi busto. ¿Cómo lo voy a unir? Con una línea semicurva. Yo voy a unir de este punto a este punto. Ahí. Yo tengo una semicurva, no tan pronunciada. Y ahí ya uní. Aquí ya tengo prácticamente cerrada mi blusa. Y ahí yo ya tengo mi blusa básica. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Marcar las pinzas. ¿Cómo marco las pinzas? Desde la base del cuello, es decir, este puntito de aquí, yo voy a bajar recto. ¿Qué medida voy a colocar aquí? La medida de alto de busto. En mi caso, 25 centímetros. Escuadro recto. Las pinzas las voy a hacer con otro color. Escuadro recto. 25 centímetros. Hago un punto, solo un punto. Un punto. Teniendo la medida de alto de busto, voy a marcar en este mismo punto. Yo voy a escuadrar aquí así. ¿Sí ven? En esta línea donde está mi punto, yo voy a marcar la medida de distancia de busto o distancia de pinza, que en este caso a mí me dice que es de 8,5 centímetros. Entonces yo marco 8,5 acá. Tengo otro puntito. El primer punto es alto de busto. El segundo punto es distancia de busto. Son distintos, pero se marcan en la misma línea, ¿ok? Espero haber sido clara en esta parte. Ahora, chicas, de aquí, de este punto de aquí, yo voy a marcar un punto que se llama punto ápice. En este caso, vamos a hacer un rebaje de 2 centímetros. Esto es para que en nuestra blusa no se hagan picos al momento de cerrar la pinza. ¿Cómo marco? Voy a usar otro color para que ustedes no se confundan. Desde este punto, yo voy a entrar 2 centímetros. Y desde este mismo punto, yo voy a bajar 2 centímetros. ¿Ok? Y aquí voy a marcar mi pinza cenal. Esta es la pinza cenal, la que va dirigida al seno. ¿Ok? Aquí yo en este punto escuadro y marco una línea. ¿Ya? Ahí tengo una línea. Ahora, ¿cuál es la medida del ancho de mi pinza?
Esto es simple. Para yo calcular la medida del ancho de mi pinza cenal, yo tengo que ver la diferencia que hay entre mi talle delantero y mi talle posterior. En este caso, la diferencia es de 3 centímetros, porque el talle delantero mide 43 y el posterior 40. ¿Cuánto hay de diferencia? 3 centímetros. Entonces, estos 3 centímetros son los que van a determinar el ancho de mi pinza. Desde aquí hacia abajo marco los 3 centímetros. Okay, ahí hice un puntito y voy a unir este punto con este punto. Y ahí yo ya tengo mi pinza cenal. Ahora, para la parte de acá, la pinza que es de cintura, yo voy a escuadrar hacia abajo desde el punto que marqué. Recuerden que bajé, aquí yo entré 2 y bajé 2. En los 2 que bajé, marco la pinza cenal. Desde aquí, yo voy a calcular, para mi pinza yo dejé 3 centímetros de ancho. Entonces, eso significa que voy a dejar 1,5 de un lado, 1,5 del otro lado. Marco 1,5. Y con la regla recta, yo voy a unir de este punto a este punto. Así, una línea inclinada. ¿Ven? Y acá voy a hacer lo mismo. Ahí. 1 con el 1,5. Recuerden que saqué 1,5 porque mi pinza es de 3 centímetros. Si mi pinza fuera menor, es decir, de 2 centímetros, yo solo sacaría 1 y 1 de cada lado. Aquí yo ya tengo marcado mi patrón básico de corpiño delantero. Aquí la voy a poner básico de corpiño delantero. ¿Ok? Para identificar. Ahora, esta es como la parte, ¿no? Básica de nuestro corpiño delantero. Ahora yo voy a hacer el corpiño posterior, voy a hacer la espalda. Y para hacer la espalda, voy a usar otra hojita. Vamos a trabajar en esto. A mí me dice que, según mis medidas, dice que mi talle posterior es de 40 centímetros. Entonces yo voy a empezar haciendo la misma intersección. Vamos a escuadrar una línea, ¿ya? Pero aquí hay un detalle importante. De aquí hacia abajo yo voy a bajar 2 centímetros. En el papel, en lo que esté trabajando voy a bajar 2 centímetros. Voy a dejar un espacio. Ahí, tengo una línea. Y aquí yo voy a empezar a trabajar mi patrón posterior. Escuadro hacia abajo. Ya. Me dice que mi talle posterior es de 40 centímetros. Entonces yo voy a empezar marcando. Ya. Ancho de espalda, 17. Ya. Ahora, para la sisa yo tengo 21 centímetros. Voy a bajar desde este punto hacia abajo 21 centímetros. ¿Ya? Teniendo ya estas medidas, en el talle posterior vamos a empezar a marcar las horizontales como lo hicimos en el delantero. Recuerden, aquí vamos a marcar nuestro contorno de busto, que en mi caso da 22,5. La medida de cintura a mí me da 17 centímetros, pero hay que agregarle la medida de pinza, que es de 3 centímetros, es decir, 20 centímetros en la línea de cintura en total. Ya. Aquí tenemos cintura, acá tenemos busto, ya. Ahora, de este punto a este punto voy a marcar la medida de escote de cuello, que en mi caso da 6,5 centímetros. ¿Ok? 6,5 centímetros. Voy a escuadrar hacia abajo para poder marcar la sisa posterior. Y de este punto hacia abajo voy a bajar 3 centímetros. Voy a unir a mi cuello y voy a dejar esta parte hasta aquí. Vamos a unir el contorno de busto con nuestra cintura. Recordemos que es con una semicurva. ¿Okay? Entonces yo tomo mi semicurva, escuadro ahí bien bonito. Y ahí yo ya tengo mi parte posterior. Para la parte del escote de la espalda, recordemos que en el delantero bajamos 9 centímetros, pero en la espalda no vamos a bajar 9. En el básico se bajan hasta 2,5. En esta talla, que es una talla pequeña, yo voy a bajar solamente 2 centímetros. Y voy a unir de este punto hacia este con una semicurva, empezando por la base recto y subiendo hasta ahí. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro escote de espalda.
Ahora vamos a marcar la sisa. De este punto hacia abajo, recordemos que es la mitad, como en el delantero, en este caso me da 9 centímetros. Y yo de este punto hasta acá, otra vez marco la mitad, que en este caso me da 4,5. ¿Ya? Y aquí vamos a marcar nuestra sisa posterior. Para la sisa posterior vamos a entrar solamente 1 centímetro. Y con la parte recta yo voy a marcar de este punto hacia arriba. ¿Okay? Ahora, voy a pasar mi curva con la mano en este caso y la voy a pasar de este punto a este punto a este punto. Aquí yo ya tengo la curva de la sisa de mi espalda. ¿Ok? Para la parte posterior no lleva pinza senal porque en nuestra espalda no tenemos seno normalmente. Pero aquí sí tiene que llevar la pinza de la cintura. ¿Cómo vamos a sacar la pinza de la cintura? Es tan sencillo como marcar la mitad de la línea total, en mi caso la mitad de 20 es 10, perdón, ando con un poco de tos, y de este punto yo voy a marcar 1,5 hacia un lado, 1,5 hacia otro lado, que ya me corresponde a los 3 centímetros de pinza. La pinza la voy a hacer con otro color y es importante que nosotros escuadremos hacia arriba con una línea recta, pero nosotros no vamos a llegar hasta la línea de busto, sino es que nos vamos a quedar justamente 2 centímetros antes, como van a ver en el video. ¿Ven? Yo no topo hasta acá. Me quedo 2 centímetros antes para marcar la pinza de espalda. Y lo que hago es unir de este punto hacia abajo, de este punto hacia abajo. Ahí ya tengo mi pinza de espalda. En la parte de este corpiño vamos a trabajar con cierre. Entonces, para poder ponerle cierre que va en la espalda, o botones, o se puede poner sesgo, esto es opcional, pero en este caso les voy a enseñar para que lo hagan con costura en la parte posterior. Vamos a sacar 2 centímetros. De aquí a acá 2 centímetros y de aquí a acá 2 centímetros. Y esto yo lo voy a marcar y lo voy a unir. Y estos son los 2 centímetros que a mí me van a quedar para cierre. Esta sería mi básico corpiño espalda, ¿va? Ahí yo tengo mi básico corpiño espalda. Ahora, una modificación importante es la que vamos a hacer en la costura de hombro. Nosotros vamos a subir desde la base del cuello hacia arriba 2 centímetros. Recto, esto lo hacemos recto. Y desde la base del hombro, donde termina el hombro, hacia arriba, 2 centímetros de forma inclinada. O sea, yo me guío con esta línea, fíjense cómo lo hago, y subo los dos. Ya tengo 2 aquí y 2 acá. Y aquí yo voy a marcar una línea desde este punto hacia este punto. ¿Ya? La cierro así y la cierro. Hermanas Jair, buenas noches. Miguel, buenas noches. Y la cierro hasta arriba. Y ahí ya tengo terminado mi medida de contorno. Perdón, estoy un poco confundida. Ahí yo ya tengo terminado lo que sería mi patrón básico, tanto de la espalda como el delantero. Estos son los patrones básicos con los que ya podemos hacer la manga. Ese video ya lo tienen aquí, ya lo pueden ver. Ahora, chicas, esto sería todo para la clase de hoy. En la próxima clase les voy a enseñar cómo se corta este patrón en tela.